Entonces, si le digo aquí grupos y le digo aquí detalles y voy a desmatricular a Lee Taylor de Matemáticas para la Informática, le digo borrar, está seguro, cancelar Palmamu no hay ley, delete, está seguro, aceptar, ya no existe. Si le digo registrar, ahí aparece como una sola. ¿Listo? Bueno, voy a matricular a algunos estudiantes más para poder hacer pruebas. ¿Listo? Voy a parar aquí para no perder. Aquí lo que he hecho simplemente es que poblé un poquito pues las tablitas, le creé usuarios y adicioné a su vez esos usuarios, los adicioné a un grupo. Ahora, ¿cuál es la idea? Resulta que nosotros ya en el API, cuando yo le digo que me traiga los usuarios, aquí tenemos otro, aquí tenemos ¿qué? Aquí nos sacó, ¿cómo es la cosa? Este es en... Ok, ya sacó error porque ya sí nos sacó la referencia esta en los grupos. Entonces vamos a hacer lo siguiente para no complicarnos la vida y no pelear más con esto. Más bien, veamos, hagamos lo siguiente para que esto genera mucho, es complejo generarlo por aquí. Vamos mejor a crear unos métodos independientes para no complicarnos tanto con esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mejor, para evitarnos este dolor de cabeza que tenemos con este modelo, vamos a coger a nuestros modelos que van a base de datos, por aquí. Entonces estamos, transito, como traigo esto que se me puso ya muy grande, acá. En los modelos, yo prefiero, creémosle métodos independientes. Entonces, aquí en groups, estamos teniendo problemas con el group details, y el group details tiene líos, es porque acá le estamos pasando el user y está generando problemas de referencias circulares. No, entonces hagamos una cosa, coloquémosle a todos estos virtuales, coloquémosle JSON ignore y hagámoslos por otros métodos. JSON ignore. Entonces vamos a decirle aquí control punto y vamos a ponerle estos JSON ignore donde veamos las virtuales. Entonces en todas las virtuales, a todas las propiedades virtuales en el current project, vamos a buscarlas. Voy a copiarme esto que me hace falta ahorita y voy a buscar y a garantizar que no lo tenga en ningún lado. Vamos a ponerle aquí y a ponerle acá. Aquí ya están estas dos, que ya las tengo. Listo, ya no encuentro más. Bueno, entonces vamos a validar que no haya quedado ninguna cosa de estas. Entonces si corro acá, si corremos aquí el aplicativo, ahí está bien, y si le hacemos el put, dejémoslo así limpio mejor. Y lo que podemos hacer es lo siguiente: vamos a crearnos unos nuevos métodos en el API que nos devuelvan eso, para no tener líos. Entonces vamos a crear un método que a un profesor le devuelva sus grupos y que a un estudiante le devuelva sus grupos también. Pues son grupos y grupos, son grupos y materias, que es lo mismo. Entonces vamos a hacer el método getGroups, pero entonces vamos a hacer ese método getGroups, vamos a hacerlo que nos dé los grupos del estudiante y que nos dé los grupos del profesor. Para ese fin, ¿qué vamos a hacer? Entonces nosotros en este momento tenemos un solo controlador API, que es el API de usuarios. Entonces si observáis aquí en los controllers en el API tenemos el users controller. Entonces vamos a crearnos ahorita el use controller, vamos a hacerlo el genérico, pero ya hacemos que él nos devuelva, lo vamos a personalizar a lo que nosotros necesitamos. ¿Me hago entender? Entonces vamos a crearnos acá otro controlador, fácil de adicionar,
voy a decirle aquí un controller, y este man es un API Web API 2 Controller, pero lo vamos a usar con Action Using Entity Framework, porque él me genera ahí un codiguito que me sirve pues para copiar cositas. Y entonces este lo vamos a basar en qué controlador, lo vamos a basar en el de Groups Controller. De hecho él aquí tiene que jalar es con Group y con Group Detail, pero lo vamos a llamar Groups Controller. Cosa que si yo creo este API, él aquí lo puso, es importante que le pongamos una cosita a este controlador, así como se la pusimos al user controller, y es definirle una ruta. Entonces la ruta es del anterior es API users, y la ruta que le vamos a poner a este, que le ponemos un atributo a nivel de clase, y entonces esta ya la vamos a llamar API groups. Y de hecho, con solo hacer esto, ahorita al último borramos pues los métodos que no nos sirvan. Pero con solo hacer esto, ya tenemos un controlador de grupos. Ya tenemos es como una interfase para grupos. Es decir, que si yo aquí le hago un API a groups, le digo send, él nos devuelve los diferentes grupos que hay. Pero yo no quiero esto. Yo quiero es un método que si yo le paso el código del profesor, si yo le paso el código del profesor y él me devuelva, vamos a hacer un método llamado getGroups, que él me devuelva de qué soy profesor yo y a dónde estoy matriculado. Ya dependiendo del perfil en la aplicación usamos ese método. ¿Les parece? Sí. Muy bien. Vamos a hacer un método en este controlador que me diga simplemente, yo aquí tengo, si nosotros cogemos aquí nuestro proyecto de groups, él tiene un get, él nos define aquí un get que simplemente está jalando los grupos, y tiene otro get que yo le estoy dando es el código del grupo. Entonces me va a tocar sobreescribir este get, entonces vamos a hacer uno propio nuestro. Entonces vamos a crear un nuevo método aquí que se va a llamar getGroups, y aquí no le voy a pasar, cuando me diga getGroups, aquí le voy a pasar es el user, le vamos a pasar es el user ID, y tenemos que rutear este método. ¿Cómo así que rutearlo? Rutearlo es que le vamos a decir acá que este método se va a llamar getGroups, y le vamos a pasar como parámetro por el user ID. Ahí está. Ahí está, sí, ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este método? Ahora sí. Entonces en este grupo necesito, vamos a mandarle, voy a buscar de qué objetos, yo tengo aquí un user ID, entonces voy a decirle aquí primero, voy a crear aquí una variable llamada groups, y groups es igual a qué, al dd.groups, y vamos a decirle where, donde el group punto
user ID sea igual a mi user ID. Y si le digo aquí to list, entonces me genera una lista de esos grupos. ¿Hago entender ahí? Entonces ahí me está volviendo que es, yo le paso, ahí me está volviendo los grupos a los cuales yo soy profesor. Entonces, si simplemente si le decimos aquí return OK, y le decimos que me retorne los grupos, vamos a probarlo aquí. ¿Qué nos devuelve? Sale play. Y si aquí le decimos entonces, si en el controlador de groups le vamos a marcar, si en el controlador de groups le voy a decir que me haga un get de getGroups del usuario 1, le llego acá. User ID es el usuario 1. Entonces, si le decimos aquí play y nos dice los grupos, aquí que me devolvió. Aquí nos devolvió 0. Vamos a ver por qué. Vamos a ver cómo es que está la cosa. El usuario 1 es quién. Entonces, si le decimos aquí, si lo dejo terminar, aquí nos devolvió una lista vacía. Venga, miremos a ver si sí es así. El usuario 1, vamos a hacer por aquí otro, a copiarme otra pestañita para estar seguro que si estemos. Vamos a hacerle un get, pero no a groups, sino a users. Si le hago un get a users, no, el usuario 1 es Celia Cruz. Entonces venga, miremos cómo nos quedó la tabla groups. Esto es groups, group details. Entonces aquí edit. Aquí está, user ID 1. Entonces, ¿por qué no me lo espérate? Tengo aquí un, a ver. Bueno, es porque yo aquí estoy, perdón, aquí estoy cometiendo un error. Aquí lo estamos hablando de group details. No es de group details, sino es de groups. Aquí es group solito. Entonces, jáleme los grupos donde el usuario sea igual a los grupos. Aquí me va a devolver los usuarios a los cuales yo soy profesor. Entonces, si le decimos aquí, va de nuevo. Si le decimos aquí groups del 1, él aquí me devolvió los dos grupos, de los cuales yo soy profesor. Matemáticas para la informática y programación distribuida. ¿Listo? Entonces, vamos a decirle eso. Entonces, vamos a crear entonces, pues entonces nos lo mandemos así. Vamos a organizar el objeto para que nos quede más bacano. No lo retornemos. Vamos a crear un objeto nuevo. Vamos a crear un objeto nuevo que se va a llamar, voy a crear un objeto llamado response, y response es igual a new, y aquí lo voy a crear al vuelo. Entonces voy a decirle que este objeto tiene una propiedad que se llama myGroups, y myGroups es igual al objeto groups. Ya van a dar cuenta por qué hago esto. Y cuando le digo response, le digo que devuelva mis grupos, devuelva la respuesta. Vamos a ver qué pasa de esta manera. Transformé pues simplemente la forma
Le puse un encabezado porque quiero que me traiga dos cosas.